Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, pidamos que esta Eucaristía sea el centro de este día, que todo camine hacia acá, que todo fluya desde la Eucaristía como una fuente. Rezamos especialmente por la salud de Pascuala Matamala Ayala, de Cayul Epulef, de Cristian Mayorga, Iván Silva Vargas. Pedimos por la salud de Cristóbal Cofré González, Verónica Córdoba y Rino Sepúlveda. Y pedimos también especialmente por nuestros difuntos. Por Cayul Epulef, por Sonia Dinamarca, por Cita y Omar Silva Vargas, por Amparo Martínez Salgado, por María Olivia Fuentes Rojas, por Marta Bustos y Orlando Jara, recientemente fallecidos, por su descanso eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acojamos al Señor con un espíritu dispuesto, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra incapacidad, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Del primer libro de los Reyes.
Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en una gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Repitamos la antífona: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron.
Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la paz. ¿Cómo tener paz? El Papa Juan Pablo II, recuerdo que decía: el corazón de la paz tiene su centro, su núcleo, en la paz de los corazones. El corazón de la paz tiene su núcleo en la paz de los corazones. Se fijan entonces que no necesariamente la paz significa que no ocurra nada de lo que en el mundo ocurre. Lo vemos en el relato del libro de los Reyes, el profeta Elías. Dios lo invita a reconocer su presencia. Y dice que la presencia de Dios no estaba ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que en el rumor de una brisa suave. Al oírla se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó en pie a la entrada de la gruta, como le había dicho el Señor, delante del Señor, en el rumor de una brisa suave. Reconocer a Dios en medio de los acontecimientos que nos pasan, como lo reconoció el profeta Elías, es un don que se logra por la fe. La fe permite escuchar de otra manera, mirar de otra manera, percibir de otra manera, olfatear de otra manera, son como los sentidos. La fe, en el fondo, lo que hace es hacer nacer a alguien que percibe con la mirada de Dios. En el Evangelio, los textos del Evangelio fueron puestos por escrito. Primero fueron tradiciones orales y después puestos por escrito por los evangelistas, por la inspiración del Señor, tratando de comunicar la palabra de Dios para los nuevos oyentes de las nuevas comunidades después de muerto y resucitado Jesús y después de que ascendió al cielo. Entonces tienen una intención teológica. No es que un día dijo: así como me acordé de la historia te la cuento, sino que hay una intención inspirada, nosotros creemos, por el Señor para decir algo que es lo que dice, pero que debajo tiene mucho más. Tratemos de mirar qué es lo que mucho más puede tener este relato, sabiendo que nunca agotaremos el pozo, porque es como un pozo con agua. Si uno, porque le saque baldes de agua al pozo, no seca el pozo. Gracias a Dios que no se seca el pozo por sacar un balde de agua, pues si no, no tendría sentido el pozo. La Escritura, la palabra de Dios, como un pozo al que nosotros vamos como sedientos con nuestro baldecito de agua a tratar de sacar algo que sacie nuestra sed. Entonces, dice, después de la multiplicación de los panes, recordemos el Evangelio de la semana pasada, la gente había seguido a Jesús, había visto los milagros, lo había escuchado, se había sentido cautivada por esta atracción que provocaba la figura y la palabra de Jesucristo. Y dice que cuando ya era tarde, los discípulos con mucho sentido común le dijeron: váyanse a sus casas, Señor, mándalo a sus casas para que coman. Nadie dijo que esa gente no tenía plata para ir a comprar. Pero Jesús quiso hacer un signo y le dice: denles ustedes de comer. Señor, no tenemos más que unos panes y unos peces, ¿cómo les vamos a dar de comer?
Y entonces el Señor hace este milagro de la multiplicación de los panes. O sea, un día agotador. Predicar, sanar, 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Serían cuántos? 10.000 personas, 12.000 personas, no sé. Agotador. Entonces, después de la multiplicación de los panes, dice la palabra de hoy, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y pasaran. Los mandó a descansar, los mandó a recuperarse. Ya, aquí paramos. Y dice que él despidió a la multitud y subió al monte para orar a solas. Ya sería la tarde, sube al monte a rezar a solas. ¿Para qué Jesús rezaba? ¿Para qué Jesús oraba? Si Él lo tenía todo, Él era Dios, para estar a solas con su Padre. Y al atardecer todavía estaba allí, y no solo al atardecer, hasta la madrugada, parece que Jesús se quedó toda la noche rezando. Dice que la barca estaba lejos de la costa, claro, si los había mandado antes y había pasado toda la noche en oración, sacudida por las olas, estaban en tormenta. A la madrugada Jesús fue a ellos. Hoy día podríamos preguntarnos, ¿qué te atormenta? ¿Cuáles son tus tormentas? Uno dice, pero Señor, yo estuve contigo, trabajé contigo. Llegó la tarde, me subí a la barca y empezó la tormenta. Y para remate, se le aparece un fantasma. Ellos dicen, es un fantasma. Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. ¿Qué venía haciendo Jesús? Caminando sobre las aguas. Jesús camina sobre la tormenta, no se hunde en la tormenta. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Este es un discípulo hasta en las cosas caricaturescas. ¿Por qué? Este es un discípulo de tómelo. Él de verdad quería ser como Jesús. Señor, si eres tú, porque yo sé que solo Jesús puede caminar sobre las aguas. Entonces, para que no sea una aparición, un fantasma, un engaño, Señor, haz que yo haga lo mismo que tú. Eso es lo que nos hace permanecer en la fe. Querer como Jesús caminar sobre la tormenta, que la tormenta no nos trague. Ven, le dijo Jesús. Jesús le dio el don, porque naturalmente estos hombres no podían caminar sobre las aguas como nadie. Nadie puede caminar sobre la tormenta naturalmente. Al decirle Jesús, ven, ¿qué es lo que le da? Un don, un regalo, una fuerza, una capacidad. Le da como una nueva naturaleza. Sin dejar de ser hombre, Pedro tiene algo que le permite caminar sobre las aguas. Y mucho más que sobre las aguas. Sobre todo tormento, sobre todo dolor, sobre toda cruz, incluso sobre la muerte. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres, ven, le dijo. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, aquí está el pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. ¿Y quién no? Si estáis caminando sobre el agua, no estáis en el bote y se empieza ahí, tomas conciencia de en qué estás metido. Y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Fíjense qué misterio. Quedaba un fondo de fe en Pedro. Quedaba algo porque le gritó al Señor, o sea, probó. Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uno dice, ¿para qué Jesús? ¿Será como ese Jesús? ¿Será como que nos quiere sacar en cara? Si hubieras hecho lo que yo te dije. No, ¿por qué? Porque para que Pedro aprenda a ser un discípulo, tiene que tomar conciencia de cuál es la raíz de que se hunda. ¿Por qué Pedro se hunde? ¿Por qué Pedro le faltó la fe? ¿Por qué le falló? ¿Por qué tuvo poca fe? ¿Por qué se le achicó la fe si al principio había respondido con decisión? ¿Por qué dudaste? Porque me fijé en la violencia del viento y me quedé atrapado en mi miedo y dejé de mirarte a ti. Eso es, po. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Probablemente Pedro no ha olvidado con el tiempo estas cosas. Cuando dejamos de mirar al Señor, sobre todo en medio de los momentos tormentosos,
nos hundimos porque naturalmente nos hundimos. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban postrados ante él dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La barca en la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento es un símbolo bastante común de la iglesia. La barca donde está Jesús, la iglesia donde está Jesús y Pedro, hoy día el Papa, los sucesores de Pedro, el pueblo de Dios, el pueblo original, este pueblo primero. Esta es la iglesia donde Jesús quiso quedarse para que encontremos la calma en medio de la tormenta. Pidámosle al Señor que nos dé el don del profeta Elías muchos siglos antes, que nos dé el don de Pedro, que nos dé el don de Jesucristo, que nos dé el don de, por la fe, encontrar la paz en medio de la tormenta. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos por esta barca de la Iglesia zarandeada por las tormentas de la historia. Señor, te pedimos que nos hagas caminar sobre las aguas como tú. Señor, que reconozcamos tu presencia. Señor, ven a la barca, no te alejes nunca de la barca de tu Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por Chile. Señor, te pedimos por nuestra patria, a la que tanto amamos, a las naciones del mundo entero, tú que multiplicaste el pan para muchos. Señor, multiplica tu presencia misteriosa, eucarística para todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos especialmente por las tormentas que hemos vivido en nuestra patria en estos tiempos, por el descanso eterno de Ámbar, por su familia, por los que la han querido, por los que no supieron cómo protegerla. Señor, te pedimos también por quienes causan daño, por los que hacen el mal. Tú que dijiste, estuve preso y me visitaste. Señor, danos un corazón justo y compasivo, incluso con el pecador. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por los enfermos, especialmente por Cristóbal Cofré González, que será operado hoy. Te pedimos por Verónica Córdoba, que ha recaído en su salud, por Rino Sepúlveda. Te pedimos por Iván Silva Vargas y Cristian Mayorga. Te pedimos por Pascuala Matamala, por su salud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por los que han partido: Sonia Dinamarca, Cita Yomar Silva Vargas, Amparo Martínez Salgado, María Olivia Fuentes Rojas, por Marta Bustos, Orlando Jara, recientemente fallecidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. A ti, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya
no hubiera hambre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor.
proclamamos tu resurrección. Maranatha, 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 ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Unámonos a esta Eucaristía. Quisiéramos, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió María, con el espíritu y fervor de los santos. Creemos firmemente que estás en la Eucaristía y creemos que estás aquí con nosotros. Queremos guardar y hacer vida la palabra que hoy hemos escuchado. Y ya que no todos pueden recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a cada corazón. Amén. En este momento de la acción de gracias, cada uno puede pensar y conversar con el Señor de qué quisiera darle gracias al Señor por lo que ha ocurrido esta semana. Miremos un rato al Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Algunos avisos. Ya hemos recibido a nivel de toda la Iglesia de Santiago el instructivo para las iglesias que podríamos llamar paso a paso. Así como la autoridad sanitaria tiene un protocolo para la reapertura y los distintos pasos, la Iglesia ha hecho un protocolo espejo que, tomando estas normativas, las aplica a la realidad de cómo abrir y reabrir las iglesias y los procesos comunitarios. Eso estará publicado en nuestra página web, también en nuestro diario mural digital que se llama Padlet. Yo lo he mandado y ustedes, si buscan en internet Parroquia Santa Teresa de los Andes Puente Alto, también está ahí sincronizado, y así cualquiera puede ver. La primera etapa, cuando nos abran las cuarentenas, en Puente Alto todavía eso no ocurre. Cuando nos abran las cuarentenas, va a haber un proceso donde la misa diaria se va a poder celebrar con máximo 5 personas. También la Iglesia está trabajando para ver cómo poder poco a poco volver a llevar la comunión a los enfermos, sabiendo que son población de riesgo, tanto ministros que son muy adultos mayores como enfermos. Pero estamos buscando todas las alternativas. Ya se están realizando charlas de matrimonio online,
en varias parroquias, en la nuestra también, para cuando ya se puedan abrir las iglesias y hacer los matrimonios, tener esos procesos catequéticos listos. También probablemente estamos analizando la posibilidad de hacer charlas prebautismales online. Nada sustituye completamente, pero el caminar de la Iglesia que anuncia la palabra y nos invita a la comunidad y a la conversión sigue caminando. Agradecemos, como cada domingo, los aportes económicos para ayuda fraterna, el compromiso con el 1%, la colecta online que nos permite seguir sosteniendo esta comunidad y, como siempre le digo, ustedes son los ojos, la ayuda fraterna son las manos. Ahí estamos trabajando juntos para consolar y para animar con lo necesario que podamos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recemos en este canto final a la Virgen, especialmente por los dolores de esta semana, por estas situaciones tan escandalosas, estallidos, guerras, muertos en otros países, en nuestra patria, ámbar, violencia intrafamiliar. Y valoremos tener a Jesús para hacer un camino de paz. Pueden ir en la paz y en la alegría, en el consuelo del Señor. ¿Qué puedo pedir, María, si el Señor está contigo? ¿Qué puedo pedir, María, si el Señor está contigo? Eres bendita entre todas, como lo fue tu destino, como lo fue tu destino. Le diste al mundo un fruto, paz, esperanza y cariño. Le diste al mundo un fruto, paz, esperanza y cariño. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega, que nuestra vida es muy larga y dolorosa es la tierra, que la vida es muy larga y dolorosa es la tierra. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros. Feliz semana.